Vamos a resolver un ejercicio sencillo de derivadas direccionales y gradientes. Fijémonos, nos decían, sea una función escalar f de xy, que cumple que su derivada direccional respecto a la dirección u de la función en cierto punto x sub 0, que no conocemos, es igual a 3. Y la derivada direccional de esa misma función escalar respecto a otra dirección v, en un punto x sub 0 que no conocemos, es 3. Las direcciones u y v sí se conocen. Bien, nos piden calcular el gradiente de la función en ese punto que no conocemos y un vector v que cumpla que su derivada direccional respecto a esa dirección de la función en el punto incógnita sea 0. Bien, ¿cómo se hace esto? Hay que recordar lo primero, cuál es la definición de derivada direccional. Y vamos a irlo aplicando, por ejemplo, pues al primero. La derivada direccional de u en un punto, ¿de acuerdo? En un punto x0, bueno, para simplificar notación, vamos a escribir directamente ya la derivada direccional según la dirección u en el punto x0. ¿A qué es igual? Es igual al gradiente de la función en el punto, producto escalar, del vector dirección según el que queremos hacer la direccional. Bien, fijémonos que en este caso el gradiente es lo que vamos a calcular. Bueno, pues yo sé que es un vector, el gradiente de una función escalar es un vector, y le voy a dar, bueno, pues como vemos que los vectores que nos han dado son de dimensión 2, el gradiente tiene que ser de dimensión 2. Tengamos en cuenta que hay que hacer el producto escalar, además. Entonces como son incógnitas, pues voy a escribir AB. Son dos incógnitas, que son los dos vectores del gradiente. Y eso tendrá que ir multiplicado por el u, pero el u sí que lo conozco, que sea el raíz de 2 partido 2, raíz de 2 partido 2. Bueno, y eso sé que tiene que ser igual a 3. Bueno, pues eso, ya he aplicado la primera condición. La segunda condición, de manera análoga, fijémonos que este problema consistía en sustituir literalmente las condiciones que nos decían que había que cumplir. Ahora ponemos v. El gradiente, como sigue siendo el mismo punto, ha de ser el mismo, la función es la misma y el punto en el que calculamos el gradiente es el mismo, por lo tanto eso no cambia. Y ahora aquí escribimos el vector v, que también lo dan. Y esto también nos dicen que tiene que ser igual a 3. Bueno, fijémonos, aquí tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. Resolvemos los productos escalares y nos queda primera componente por primera componente, es como se calcula el producto escalar, a por raíz de 2 partido 2, más segunda componente por segunda componente, más b por raíz de 2 partido 2. Esto va a ser igual a 3. Y en la segunda ecuación o condición es lo mismo, primera componente por primera componente más segunda componente por segunda componente. Y esto va a ser igual a 3. Bueno, si retrabajamos ese sistema, fijémonos que este 2 puede pasar multiplicando, 2 por 3, 6, y el raíz de 2 dividiendo. Con lo cual nos queda que a más b es igual a ¿qué? A 6 partido raíz de 2. Y de la de abajo b por 0 es 0, con lo cual a por menos 1 es menos a, nos queda que a es igual a menos 3. Bueno, a es igual a menos 3, ya de aquí podemos también concluir que b, que es el que nos falta, es 6 partido raíz de 2, y ahora el menos 3 pasa con más 3. Por lo tanto, fijémonos que tenemos ya la solución para a y la solución para b. A y b están resueltos. Por lo tanto, el gradiente, que era una cosa que nos pedían, que hemos dicho que es b, pues en nuestro caso va a ser menos 3, y ahora aquí escribimos 3 más 6 partido raíz de 2. Si queremos, podemos sacar el 3 fuera, será un 3, y aquí menos 1, y ahora es 1 más 2 partido raíz de 2. Bueno, ese raíz de 2 se puede trabajar también en el denominador, pero bueno, básicamente esa es la solución. Y la segunda parte del ejercicio nos pedían buscar un vector w si existía, tal que la derivada direccional, bueno, vamos a escribirlo, la derivada direccional de ese vector w en el punto x0 diera 0. Bueno, ¿eso a qué es igual? Pues será igual al gradiente en el punto, que eso ya lo tenemos, lo acabamos de calcular, por ese vector w que busco. Bueno, ¿esto a qué será igual? Bueno, pues esto será igual al gradiente, que lo tengo, es el 3 menos 1, 1 más 2 raíz de 2, y ahora el w, bueno, pues lo voy a llamar incógnita, c y d, no las conozco. Eso sí que sé que tiene que ser igual a 0. Bien, bueno, entonces es lo mismo que decir que eso sea igual a 0, es que primera por primera, menos 1 por c, voy a hacerlo ya directamente, menos 1 por c es menos c, más segunda por segunda, más, y ahora ya escribimos aquí d
más 2d partido raíz de 2. Y esto ha de ser igual a 0. Bien, se ha de satisfacer esta condición. ¿Qué ocurre? ¿Podemos encontrar ese vector w? Sí, serán todos los vectores, va a existir más de uno, que cumplan, bueno, aquí podríamos haber dicho que c sea igual a 1 más 2 partido raíz de 2 que multiplica a d. Por lo tanto, son todos los vectores de la forma c, y ahora la d la sustituyo por todo esto. Perdón, mejor dicho, vamos a hacer lo que es más fácil. La c la sustituyo por todo esto, son los vectores de la forma. Sustituyo esto, lo puedo hacer, porque c es esto, y d, pero ahora el d fijémonos que lo puedo sacar fuera, con lo cual son todos los vectores de la forma que vemos en pantalla. Todos los vectores de esta forma, si doy a d1, pues ese es un vector, si doy a d2, las dos componentes multiplicadas por 2, pero esta solución, todos los vectores de la forma 1 más 2 raíz de 2, 1, van a satisfacer lo que nos piden, que la derivada direccional según esa dirección de esa función en el punto de 0. Por lo tanto, fijémonos que existían múltiples soluciones. Bueno, este es un ejercicio típico para trabajar con la derivada direccional y el gradiente.